Gracias por estar aquí esta tarde de miércoles 3 de diciembre de 2025 para la sesión número 5 de Textos y Visiones del Mundo, semana número 3. Leer y escribir para conocer y comprender mi mundo es el nombre de la semana. Y muchas gracias a todos los que han hecho comentarios en YouTube o los que han hecho comentarios a través de la plataforma con mensajes directos. Muchísimas gracias a todos. Y nada, pues vamos a comenzar con las generalidades que tienen que ver con esto, con el inicio de la semana número 3, sesión número 5, como indiqué hace un momento. Vamos a comenzar con esto para intentar como avanzar de manera un poco más rápida para los fines que nos ocupan el día de hoy, que son los fines generales, ¿no?, del módulo. El objetivo de nuestra sesión de hoy, bueno, sesión 5, leer y conocer para comprender, leer y escribir para conocer y comprender mi mundo. Y ahí tenemos la orden del día o la planeación de la sesión de hoy. El objetivo de nuestra sesión es identificar los elementos que construyen la actividad integradora 5 y sobre todo los elementos que constituyen o que construyen el foro de integración de la semana 5, de la semana 3, perdón, que también se califica con el mismo porcentaje que una actividad. Entonces forma parte como si fuera una actividad. Yo le pondría actividad integradora número, creo que puse 6, de todos modos. Entonces creo que les convendría a ustedes también más o menos llamarlo de esa forma y comenzar con la parte pues general, ¿no? Es decir, cuáles son los lineamientos que ustedes deben cumplir para atravesar esta semana con, eh, con éxito, ¿no? Como han sido las semanas anteriores. He notado con gusto que algunos de ustedes están tomando en cuenta los aspectos generales que tienen que ver con el llenado de foros, ¿no? Cada vez que yo pongo uno, generalmente reviso cuáles son los lineamientos sobre esto y cómo vamos, o sea, cómo van avanzando, evolucionando ustedes este, para esto, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde yo comienzo más o menos a captar el asunto y veo cuáles son lo que les puede ayudar un poco mejor esta semana y en función de eso pues preparo algunas clases, ¿no? Entonces, pues por ahí creo que esa es la parte fundamental e importante. Eh, lo que vamos a saber, bueno, los temas de la semana, que son 3 grandes temas de la semana, lo que hay que saber, las reglas de comunicación virtual, las actividades integradas 5 y 6, el foro de integración y una actividad sobre adaptar una obra de teatro al contexto actual. El plagio, no olvidemos, seguimos con lo del plagio, las actividades de reforzamiento, las dudas generales, los temas de la sesión número 6, que es el próximo viernes, y la despedida en general de esta semana, ¿no? Algo muy importante, como les dije, ya voy a seguir sosteniendo esa parte del módulo en particular, del módulo que habla sobre repito, también es un poco el objetivo, pero también el módulo habla un poco de la relación que se establece con literatura en internet. A lo mejor ustedes no están identificados, a lo mejor sí, no sabemos, no sé cuál es su nivel de conocimiento de este tema y por eso me parece que es muy importante que lo tratemos porque tiene que ver en función del proyecto integrador, del foro de integración. Entonces, comprender la relación entre literatura y sociedad, conocer la literatura en Internet, familiarizarse con el concepto de experiencia estética, que son los elementos este es un nuevo elemento, que este concepto es algo muy, muy importante, eh, que les va a ayudar mucho, en particular en el foro. Este, en ese foro les preguntarán directamente el, qué es una experiencia estética y cuál es lo que tiene que ver qué tiene que ver la experiencia estética con la literatura. Entonces ahí ustedes podrán más o menos revisar cuáles son, qué es lo que tienen en común, qué sabían sobre este concepto y qué no saben sobre el concepto. Y esa es creo que la parte importante, ¿no? Antes de calentamiento y recordatorio,
Creo que no lo puse. Aquí está, perdón, lo puse ya muy tarde, muy adelantado. Las reglas de comunicación virtual que van a permitir clarificar al menos una cuestión plena sobre lo, lo que, digamos, remite estos aspectos, ¿no? Entonces, dice saludar siempre para una mejor convivencia dentro de los ambientes virtuales. Saludar siempre antes de iniciar una conversación por medio de la mensajería, formas de aprendizaje y correo electrónico. Respetar la postura de los miembros de la comunidad educativa en todos los espacios de plataforma, aunque no estés de acuerdo con ellos. Esto pasa muy frecuentemente, no estás de acuerdo con algo o con alguien y simplemente es importante respetar la postura de los demás, ¿no? Pero también decir respetuosamente que no estás de acuerdo y eso creo que es bastante valioso. Escribir correctamente el nombre de la persona a quien te dirijas. Ser claro y cortés de tus participaciones en todos los espacios de plataforma. Escribir de acuerdo con normas ortográficas y gramaticales. Recuerda, la redacción puede cambiar. La interpretación de un mensaje podemos caer en algún error en algún sentido, ¿no? Respetar privacidad de la información que comparten los miembros de la comunidad educativa. Procurar ser breve y conciso en tus comunicaciones virtuales. No es recomendable escribir párrafos extensos. De manera tal que en general en las instrucciones de las diferentes actividades les especifican cuál es la, eh, la extensión. Para aclarar, porque por ahí me preguntaron de unas actividades que yo penalicé, para aclarar, tiene que ser mínimo 5 renglones cuando no tenga instrucción el texto. Si no tiene instrucción son 5 renglones. Si tiene instrucción, pues la instrucción que indique la actividad integradora, pero si no, 5 renglones, por favor, no lo vayan a olvidar. Y asegúrate de indicar con exactitud donde tuviste los comentarios, datos o cualquier otra información con los que complementes tu aportación. Muy bien. Ahora, insisto que me adelanté, pero bueno, vamos a hacer un pequeño calentamiento y también un poquito de recordatorio sobre esto. Nada más, por favor, recuérdenme, eh, Kimberly y Zaira, esta figura, ¿cómo se llama? Esto que está escrito ahí, ¿cómo se llama? Eh, entonces, nada más para adelantar esa parte y cuáles son los lineamientos que hemos hablado al respecto, ¿no? Repito, ¿cuál es, eh, perdón, cuál es, cómo se llama esta figura? Si me pueden ayudar explicándome esto, por favor. Eh, Kimberly y Zaira. Es una cita textual, muy bien, y contiene las características principales de una cita textual. Esto nada más es como recordatorio, es como un calentamiento para que ustedes recuerden contenidos que ya vimos y para aquellos que tal vez no hayan visto las sesiones durante estas semanas, pues también recordarles un poquito de qué va, ¿no? De qué va la cosa en esta sesión, en esta clase en general y en esta sesión, ¿no? Entonces, creo que es importante por lo menos recordarlo en función de pues cuál va a ser la forma en que yo voy a estar calificando estos aspectos. Hay un rubro en la parte donde yo califico que dice, eh, el alumno coloca cuando se refiere fuentes de referencia, citas textuales o paráfrasis de acuerdo con el manual. Pues siempre se va a requerir porque siempre estás leyendo otras cosas, ¿no? Repito, aunque no lo digan, es importante que lo sepamos hacer y lo sepamos escribir. Entonces, bueno, esta es una cita textual, perdón, y esta, por lo tanto, ¿cómo se llama? Es una paráfrasis, muy bien, Kimberly, excelente. Es mucho más corta, ya lo habíamos repasado hace 2 semanas, de hecho, es mucho más corta, pero sigue teniendo las mismas características. ¿A qué me refiero con las mismas características? El paréntesis, el año y la página en el caso de tenerla. En el caso de textos en línea, como se coloca ahí, puedes colocar en línea o bien puedes no colocarlo. Eso depende muchísimo de ti. Y como vemos, la extensión es mucho más breve, es decir, eh, mucho más breve que el concepto original, ¿no? La semana pasada les había indicado también eh,
algunos elementos para, digamos, para leer mejor, pero ahorita les voy a poner algunos de manera general. Antes de pasar a... Ay, no, me voy a quedar aquí. Antes de pasar a la parte de ejercicios, que tengo un par de ejercicios para ustedes, me gustaría que revisáramos muy rápidamente la actividad, la semana número 3. La semana número 3 consta de dos actividades. Una es la actividad integradora 5. Como lo dije, es adaptar una obra de teatro al contexto actual. Esa es la actividad número 5. Y la actividad número 6 o foro de integración número 1, como quieran, es lo mismo. También trata sobre diversos aspectos generales que van a ser explicados un poquito más adelante. Pero bueno, la idea de esta semana, o lo que se busca esta semana, el objetivo de esta semana, la meta de estos días, es que ustedes puedan saber cuáles son las características de la experiencia estética. Es decir, qué es una experiencia estética y cómo se relaciona ese concepto con la literatura. Ahorita voy a poner el video al respecto de esto. Repito, que no es un video fácil, que es una experiencia estética y cómo se relaciona directamente eh, con las actividades de esta semana y con la literatura que tienen que ver. Y luego, después, en otro lado, les van a pedir qué tiene que ver la era digital. Es decir, ¿la literatura en Internet realmente es literatura para ustedes o es otra cosa? Les van a pedir evaluar elementos de la literatura para contemplarlos en función de este género, ¿no? Una cosa que me parece muy, muy importante eh, es que ustedes deben aprender, en general, particular, ustedes deben aprender que eh, no toda la literatura en internet, no toda la literatura les tiene que gustar, habrá cosas que de plano no les gusten y eso es completamente respetable. Lo que también queremos seguir respetando es que ustedes eh, puedan contestar, por ejemplo, en el foro de integración un día a la vez. Eso, repito, eso es bastante importante. Pero no me confío. Ustedes en este momento, ahorita, el miércoles 3 de diciembre a esta hora, tal vez un poco más tarde, deberían llevar por lo menos dos actividades de participación en el foro. Por lo menos dos. Yo no sé si más, pero deberían por lo menos dos. Y hoy tendrían que haber puesto la tercera o estarían tratando de poner la tercera, ¿no? Creo que esas son las cosas importantes que no deberían olvidar. Si ustedes empezaron el martes, también se vale la segunda hoy o tal vez lleven una. Pero me preocuparía un poco si hoy es la primera, no tanto, pero me preocuparía mucho más si la primera es mañana. Se les ha enfatizado durante la semana pasada y también dice ahí que no participen un día todo, porque no se puede participar. Hay personas que participaron las 5 participaciones el lunes. No puedo realmente evaluar a la persona correctamente o como me gustaría porque no han participado los demás, entonces no tiene con qué comparar. Esa es la parte eh, que deben dejar que se desarrolle un foro debe madurar con los días y a partir de eso pues, revisar cuál es el foro, revisar cuáles son las preguntas, qué se está discutiendo, ver qué pregunté, cuál es la publicación diaria que yo hago hoy. Generalmente en los primeros 2 días les hago un recordatorio de los requisitos que debe tener el módulo, el foro. Hoy sí ya les hice una participación un poquito más activa, pero eso no quiere decir que no tomen en cuenta las demás. Esa es la parte que a mí me parece, repito, bastante genial e importante, que ustedes puedan ver la evolución de sus compañeros y de ustedes mismos a partir de lo que se supone que están aprendiendo. ¿Por qué digo se supone? Porque la idea es que ustedes revisen todos los días o una buena parte de sus días, que ustedes puedan llegar a revisar cuáles son los elementos, repito, que a ustedes les pueden ayudar muchísimo, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los elementos, repito, que debe tener un foro, que debe ser la participación, cómo debo buscar, qué me están preguntando y tratar de mejorar su ortografía y redacción, porque también es un aspecto bastante complejo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, continúo. No quería hacer este paréntesis para revisarlo, pero ahora sí voy a, antes de pasar a esto, quiero proponerles, por favor,
un- una muy rápida, por supuesto, muy rápida, relación con un ejercicio de acentuación. Yo sé que están perfecto y si no, a veces les ayuda ChatGPT, pero un examen escrito no les va a poder ayudar. Así que comencemos. Kimberly y Zaira, por favor, agrupándolas. Ustedes me dicen cuál es y yo la coloco. Voy a apagar un segundo la cámara. No es por tiempos, pero sí se los van a medir. Ahora sí, díganme por favor. Obstáculo, libertad, ladrar, sábado, fósil, canción. No se vale buscarlo en ChatGPT, por favor, traten de contestarlo ustedes. Kimberly, Zaira, díganme cuál va en cuál. Obstáculo, por favor. Aguda, canción, jardín y expresión. Vamos a ver. Canción, jardín, expresión. Listo. Vamos con otras tres, Kimberly. O dos, la que quieras. No hay ningún problema. Nada más avísame y lo revisamos. Aguda, ladrar y libertad. Listo. Esdrújula fósil. Seguimos. A ver. Llana. Fósil, llanto, examen, tema. Fósil, examen, llanto, tema. Listo. Entonces fósil, ahí hay una confusión. Está en dos lugares. Entonces avísenme. Llana, examen, llanto. Dice Kimberly. Examen ya está, llanto ya está. Entonces que nos quedan algunas. Si paso fósil para acá, como me recomendó eh, Zaira, entonces llana sería nostalgia. Entonces las demás son esdrújulas, me imagino. Obstáculo, sábado, exámenes, matemáticas, ay, simpático. Vamos a ver las respuestas. Está perfecto, muy bien. Obviamente les felicito y creo que es bastante importante que pues terminemos considerando este aspecto eh, de la acentuación. Repito, ahorita solamente era para, digamos, comenzar la clase, pero pues, también tengan en cuenta, la mayoría de las veces lo puedo arreglar, por ejemplo, por medio de inteligencia artificial, ¿no? Eso sí, pero algún día me van a hacer un examen escrito, algún día me van a preguntar algo y tendrá que ver, como les digo siempre a mis alumnos, nadie les va a preguntar en la vida si esta es aguda, grave, esdrújula o sobresdrújula es determinada palabra. Lo que sí tendrán que hacer es conocer su aplicación y para conocer la aplicación y para escribir correctamente debo conocer uno la regla, dos, perdón, uno la regla, el dos si se acentúan o no, ¿no? Esas son dos cosas importantes, pero no siempre las puedo saber, ¿no? Entonces son cosas que, repito, yo creo que será importante o muy, muy importante para ustedes, ¿no? Entonces, bueno, ahí estará, repito, voy a seguir intentando en las siguientes semanas lo que tiene que ver con acentuación o con diversos aspectos, ¿no? Si me da tiempo lo voy a terminar uno de comprensión lectora que tenía por acá a la mano, pero bueno, no se los prometo porque me parece más importante revisar el material
de las actividades integradoras de manera general, ¿no? Eh, Acá está. Antes de comenzar con uno de los videos de esta semana, voy a hablarles un poquito de los dos temas de esta semana que se llaman experiencia estética, literatura y sociedad y literatura en internet. Son las tres grandes divisiones que yo haría durante esta semana y que son las que hace a grandes rasgos la plataforma. Experiencia estética está asociada básicamente a si ustedes les gusta o no algo, generalmente que tiene que ver con el arte. Si el arte cumple determinadas características, entonces puede ser arte o no. De acuerdo a esto, no es tan cuadrado. Pero bueno, ahí sí es importante. Luego, literatura y sociedad, ahí es, repito, también bastante importante y genial. Literatura y sociedad, es decir, eh, cuáles son los aspectos que relacionan la literatura con la sociedad y la sociedad con literatura. La semana pasada en la actividad de Frankenstein hubo una pregunta de cómo afecta la sociedad o la realidad a la literatura, no al revés, cómo afecta la literatura, perdón, a la sociedad. Y es una pregunta poco usual. La mayoría me contestó que, y fue de hecho incorrecto, la mayoría contestó que Frankenstein utiliza mundos posibles y demás, y eso no necesariamente es exacto, porque no era la pregunta que le estaban haciendo. Esta semana sí va a haber una pregunta un poquito más directa que tiene que ver cómo afecta la literatura, perdón, cómo afecta lo que sucede en la sociedad en la literatura. Eso es, repito, por eso se llama literatura y sociedad. Repito, cómo afecta lo que está en literatura para la sociedad, ¿no? Y también obviamente no podemos dejar de lado que están inversos, o sea, uno depende del otro, por supuesto. Entonces, y la literatura en Internet. ¿A qué nos referimos con literatura en Internet? Cuando tenemos literatura en Internet, de cómo se diferencia y se distingue la literatura en Internet con otro tipo de literaturas, ¿no? Entonces, por la literatura que la mayoría de lo que estamos leyendo nosotros no es literatura en Internet hasta esta semana. Las 2 semanas previas fueron el soporte donde ustedes lo reciben, sí es en Internet, pero no es la literatura hecha para Internet. Está hecha para leerse en papel y luego se trasladó al Internet, pero no es lo mismo. Entonces creo que deberían considerar esa parte, ¿no? Eh, Hay que tomar en cuenta estos aspectos. El autor toma aspectos de la sociedad para crear una obra. Las obras literarias suelen reflejar la ideología de la época en que fueron escritas. Existen comunidades en Internet que se dedican a hacer literatura en Internet, no literatura como un libro. No sé, tengo aquí un libro, por ejemplo. No necesariamente es que el libro se traslade a Internet y eso es literatura en Internet. Eso no es. Eso simplemente es pasar una cosa a la otra. No necesariamente eso es Internet. La literatura en Internet quiere decir una literatura que está hecha específicamente para Internet. Lo que nosotros hemos leído es literatura para leerse, digamos físicamente, y después se colocó en Internet para que sea más fácil de que llegue, pero ese no era el objetivo inicial. Probablemente porque en muchos casos ni siquiera existía el Internet cuando se escribió ese libro, entonces no podrían saber para qué sirve algo que todavía no se escribe, ¿no? Entonces por ahí es importante. Luego, la relación literatura y vida cotidiana, que tiene que ver con la sociedad, y otras manifestaciones literarias, y eso se refleja en la escritura de obras en particular. Entonces, esta semana, ¿qué es lo que estamos revisando? La experiencia estética, el concepto de experiencia estética, lo que tiene que ver con la literatura, con la sociedad y la literatura en Internet. Son las tres cosas que vamos a ver y sobre esas tres cosas giran las actividades integradoras 5 y la actividad 6 o foro de integración es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, antes de pasar a esto, ya se lo habíamos puesto, voy a colocar, aquí está ahora sí, el primer video, tal vez creo que sea el único, de esta semana. Como les dije, los tres grandes temas son literatura en Internet, eh, literatura y sociedad y experiencias estéticas. Vamos a ver el primero, qué es una experiencia estética, qué tiene que ver con la literatura y cómo me puede ayudar a mí el concepto. Este se los van a preguntar directamente en la actividad integradora número 6, perdón, que es el foro. El foro que ahorita debería ya estar... Eh, el foro debería ya estar contestando su tercera participación. Entonces, ¿qué les voy a pedir aquí? Kimberly, Sara y Diana.
Perdón, ¿qué les voy a pedir aquí? Que me expliquen. Ay, lo estoy escribiendo también, lo estoy verbalizando. ¿Qué tiene que ver el concepto de experiencia estética con la literatura? Que es, este tiene que ver, perdón, que es, la literatura es nuestro principal motor u objetivo de este módulo. Entonces, ahí por favor, repito, me explican qué tiene que ver la experiencia estética con la literatura. Para poder contestarlo, ustedes me tienen que contestar primero qué es una experiencia estética. Si no me pueden decir qué es una experiencia estética, no van a poder decir lo demás. Este es un video un poquito complicado, dura 5 minutos, 6 minutos por ahí, pero es un video un poquito complicado, entonces voy a pedir un poquito más de atención de la que normalmente ponen, porque tiene que ver con filosofía, con el ser, con la experiencia estética, con la objetividad, etcétera. Entonces, si no tienen algún concepto, avísenme. Generalmente trata de explicar todo, si lo hace muy muy bien, pero pues sí hay un par de cosas que tal vez se nos puedan escapar, ¿no? Aquí también vamos, cuando dice experiencia estética, voy a poner muy rápido, no me acuerdo cuánto dura este. Ah, miren, es Vamos que a comenzar. este dura demasiado, pero vamos a poner lo básico, es decir, ¿qué es experiencia? ¿Qué es estética? Perdón. Aquí van a poner que este me interesa más, pero necesito que ustedes sepan qué es estética. Si no saben qué es estética, no van a poder saber lo demás. No voy a ponerlo todo, porque el que me interesa es el otro, pero sí voy a poner lo mínimo para que ustedes sepan qué es estética y qué tiene que ver con la literatura. A estudiar juntos otra rama de la filosofía que es ni más ni menos que la estética, otra disciplina filosófica. Entonces, a la pregunta de ¿qué es la estética? Nosotros vamos a decir que es la reflexión filosófica sobre la actividad artística, sobre la actividad artística, es decir, sobre sus productos, las obras de arte, y también sobre el valor que se relaciona con ellas. Y sobre el valor que se relaciona con ellas. ¿A qué nos estamos refiriendo? A la belleza. Entonces, por ejemplo, Kant, recordemos el filósofo Immanuel Kant, que nosotros hemos visto en nuestros videos, nos va a decir por su parte en su obra Crítica del Juicio, él nos va a decir que la estética es la ciencia que estudia e investiga el origen del sentimiento puro y su manifestación, que es el arte. Es decir, es una reflexión sobre los problemas del arte. Reflexión sobre los problemas del arte. Pero sigamos indagando un poquito más en estas definiciones que estamos dando, porque según la etimología de la palabra estética, el término estética proviene del griego aesthetikos. Vamos a ponerlo en castellano, aesthetikos, para que ustedes más o menos puedan tener una aproximación a la traducción del griego, que significa lo que afecta a los sentidos. Lo que afecta los sentidos. Entonces vemos en una primera aproximación que lo estético, la estética, se relaciona, claro está, con los sentidos, con lo sensible, con la manera. Aquí nos vamos a detener sobre este de la estética porque repito, no es el video que me interesa que ustedes vean, sin embargo quería que se hicieran una idea sobre la estética
Las palabras claves que hay ahí, como lo puse yo también, son problemas del arte, belleza. Entonces esto tiene que ver, esta estética tiene que ver con lo que está sucediendo en el arte, con lo que está sucediendo en el arte. Y la literatura es un arte. Entonces, ojo ahí. Ahora sí, voy a poner el video que me interesa que vean para hacer una aproximación un poco más directa. Ahí dio solamente definiciones, que es la parte que a mí me interesaba de manera momentánea, pero aquí sí habla de una cosa un poco más compleja, de qué es experiencia estética. Ya sabemos que es estética, que tiene que ver con el arte y con la evaluación del arte. Ahora, lo que nos importa un poquito es saber cómo yo voy a experimentar una experiencia estética o no, depende de algo. Piensen siempre en la literatura, no piensen en otras obras por ahora, porque la literatura es la que nos ocupa por ahora. Entonces, generalmente cuando dicen arte, ustedes están pensando en escultura, están pensando en cultura, en pintura, probablemente también estén pensando en música, pero no muchos relacionan eso con la literatura. Entonces creo que eso es algo que podrían pensar a partir de ahora. Es decir, va La completo. experiencia estética es un fenómeno subjetivo que sucede en el interior del hombre. No es visto por la inteligencia, sino por su conciencia en interioridad. Para tener una experiencia estética no es necesario pensar, sino sentir y ser consciente de ello. La vivencia es intencional. Implica un nexo consciente dirigido hacia algo, una realidad distinta al hombre. Para que el hombre tenga una experiencia estética debe de estar consciente del objeto. Debe de hacer una lectura comprensiva de esos. La vivencia estética está motivada por un valor que se encuentra fuera del hombre. Esta es subjetiva, aunque pretende ser objetiva. Para captar su riqueza hay que tener en cuenta más que al hombre, la realidad objetiva que le suscita. Una vivencia estética contiene siempre la experiencia de un tono infinito, y su significado es infinito precisamente porque no integra con otras cosas en la unidad de un proceso abierto de experiencia, sino que representa inmediatamente el todo. La experiencia estética pertenece a la dimensión afectiva, no es volitiva ni cognitiva, no es querer o no querer, o dudar o estar cierto. Su esencia pertenece al mundo de los sentimientos. Es sentir interiormente la presencia de los objetos. La experiencia estética no es propiamente una respuesta. En esta, los objetos son los que hablan, se despliegan dentro de la afectividad humana con su sentido y valor propio. La experiencia estética es la suma del objeto que muestra su calidad, da su mensaje, y el hombre que siente la presencia de éste en su interior. La vivencia es receptiva, es acoger al objeto en el interior de la conciencia. El hombre no es pasivo, es receptivo. Esto implica en el hombre una puesta en marcha de la capacidad de ponerse en relación con los objetos, de acompañar interiormente su presencia. Si bien la experiencia estética es receptiva, esta no se identifica con cualquier conmoción. La experiencia estética se distingue de cualquier dolencia. La dolencia es la experiencia del ser humano que tiene un índole negativo. Dolor, aflicción, a esto se le llama disvalor. La experiencia estética siempre es de sentido positivo. El hombre es tocado hasta lo más profundo por una cosa en específico. El hombre reacciona a estas cosas, pero nunca experimenta dolor o aflicción, porque las cosas que suscitan esta reacción siempre tienen un valor positivo. Son bellas, sublimes, elegantes, delicadas, etc. Todo esto lleva al hombre al asombro, una fase emotiva y estimulante que eleva a una ruptura con la cotidianidad. Ante el asombro del hombre se lleva a cabo una contemplación más profunda. Este se identifica con el objeto que lo absorbe y el yo se ve transportado a otro mundo. Todo pensamiento tiene como presupuesto la experiencia. Esta le da al hombre un conjunto de posibilidades a elegir. La belleza desde un punto de vista filosófico es un cosmos, un orden armónico, causado por un principio. Se descubre dicho orden y los filósofos teorizan sobre él. Hablamos principalmente de dos filósofos, Aristóteles y Platón. Para Platón, el arte puede tanto llevar a la verdad y a la belleza, como desconcertar y engañar. Según Platón, la belleza es captada solamente por los filósofos. Para Platón, el arte no puede ofrecer otra cosa que una simple reproducción de lo que ya es de por sí un derivado. Representa algo que no es verdadero. Para él, el arte no sirve para educar a la gente ni para hacerlo mejor.
La educación no puede ser confiada a los poetas, solo a los filósofos. Según Platón, lo bello es difícil. Esto tiene que ver con la vinculación que tiene con la verdad. El esplendor de la belleza aparece ligado a la matemática y a la verdad, porque el bien contiene en sí belleza. Aristóteles. Aristóteles busca entender el obrar del hombre a través del arte y la poesía. En el mundo del arte detectó dos elementos característicos: la imitación, mímesis, la purificación del ánimo, catarsis. Para Aristóteles, el arte es imitación, es un hacer imitativo tendiente a producir arte. La tendencia a la imitación se justifica por dos motivos: su utilidad cognoscitiva y el placer que procura. A través de esta, el hombre genera sus primeros conocimientos. Esta no queda en una mera imitación tosca, sino que tiene armonía y ritmo. La catarsis es el efecto purificador que el arte despierta en el espectador. A diferencia de Platón, para Aristóteles, el efecto de la tragedia es positivo y no lleva a un engaño, sino que purifica el ánimo, viéndose reflejado en la acción. La belleza, según Aristóteles, es el primer principio, el acto puro. A este primer principio se le concede la mayor belleza, bien y verdad. La belleza propia está ligada a la verdad, porque transmite contenidos universales y ayuda a comprender y orientar nuestra vida. Como les dije, no es exactamente el video más sencillo al cual nos vamos a enfrentar. Sin embargo, creo que es bastante importante que ustedes van identificándose con ese tipo de proyectos y con ese tipo de propuestas, de conceptos, perdón. ¿Qué tiene que ver el concepto de experiencia estética con la literatura? ¿Qué tiene que ver? En realidad no es complicado, más o menos lo menciona ahí, en el video anterior también, pero pues, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo me va a ayudar el texto? ¿Cómo me va a ayudar la literatura para entender lo que es una experiencia estética y viceversa? ¿Cómo me va a ayudar el concepto de experiencia estética para entender lo que es la literatura? Entonces por ahí vamos arreglándonos y comenzando. Por favor, ayúdenme, Diana, Kimberly y Zaira, a contestar estos procesos. Esta pregunta, perdón. ¿Qué tiene que ver el concepto de experiencia estética con la literatura? Que dice Kimberly que los dos son un arte. Y no exactamente, pero sí, al menos la literatura es un arte. Entonces sí, por ahí es bastante bueno. Sí, por ahí es un buen comienzo. Diana y Zaira, ¿qué tiene que ver la experiencia estética, el concepto con la literatura? Dice Zaira, la relación que tiene es que cuando leemos algún texto reaccionamos de cierta manera, que se activan nuestros sentidos y nos ocasionan emociones. Muy bien, Zaira. También agregaría un poco ahí que nos ocasionan emociones o no. Puede ser que la experiencia estética no esté funcionando para mí, en cuyo caso se interrumpería y yo no tendría una experiencia estética. O sí la tendría, pero probablemente de rechazo, porque no me gustó lo que estoy leyendo o lo que estoy viendo, si es el caso del teatro, del ballet, etcétera. Una de las, digamos, de las artes más o menos clásicas en ese sentido, ¿no? Entonces, ahí es donde más o menos apreciamos este asunto. Eh, Nada más. ¿Qué más, Diana? ¿Qué más buscan provocar emociones y reflexiones? Esa es la idea muy bien y complementaria.
Sí, Zaira, por eso la literatura es subjetiva, con subjetividad, para los que puedan ver este video y más adelante y tal vez no comprendan el concepto, subjetividad es que tiene valores diferentes para cada persona, contrario a la objetividad que tendría el mismo valor para todos, digámoslo así, ¿no? Para ponerlo en términos muy sencillos. Y al final eh, dice que ambas buscan provocar emociones y reflexiones. Ahora contesto lo que puso Kimberly también, pero sí, la idea es que esto nos ayude a provocar emociones o a emocionarnos, para bien o para mal, no importa. Y también a reflexionar sobre qué es lo que estamos leyendo y sobre lo que estoy viendo como arte o no arte, ¿no? Yo puedo definir, no qué es un arte, pero sí puedo definir cuáles son los acontecimientos generales o particulares que me van a permitir a mí, pues saber, ¿no? Cuáles son, eh, no sé, eh, qué me provoca un texto, ¿no? Ahorita les voy a poner los ejemplos sobre esto y ustedes me van a ir diciendo incluso qué emociones les provoca. Y dice Kimberly, los dos son subjetivos, no se puede ver como tal, solo se sienten y uno es consciente de ello. Sí, la idea, como lo dice al principio del video, de la experiencia estética es que no, digamos, no se describe en teoría, sino que se sienta. Esa es la diferencia entre la experiencia estética y cualquier otra generación, cualquier otro concepto asociado no necesariamente es un análisis, sino es un sentimiento, una emoción, algo que se experimenta, no necesariamente que puedo yo comprobar, ¿no? Tal vez si sonrío porque me gustó algo, más o menos sería una seña visible de la experiencia estética, pero no quiere decir nada. Hay gente que reacciona de diferentes formas a diferentes manifestaciones artísticas. Entonces, por favor, les voy a pedir, Diana, Zaira y Kimberly, primero gracias por haber contestado y participado en esta sesión. Después les voy a pedir que tengan ese concepto que me acaban de escribir o que lo puedan consultar después en la cabeza para cuando yo les muestre algunos ejemplos me lo apliquen así a la experiencia estética, ¿no? Entonces, si tienen dudas, por supuesto lo pueden hacer, las pueden preguntar lo que necesiten en cualquier momento, no hay ningún problema, y a partir de eso ir más o menos manejando el general, ¿no? Eh, Esto, vamos a empezar con las actividades integradoras que son la 4, la 5 y la 6. La 5, que es con la que voy a iniciar, por orden simplemente numérico, la 5 se llama adaptar una obra de teatro al contexto histórico. Así se llama la obra. Repito, adaptar una obra de teatro al contexto histórico, es decir, algo muy antiguo a algo que estamos viendo en nuestros días. Esa es la idea, ¿no? Todavía tiene vigencia, funciona, todavía lo entiende, lo aplicamos, es decir, una obra ya muy vieja, muy antigua, todavía se puede usar en la actualidad, todavía tiene vigencia, valor, todavía podemos encontrar ciertas enseñanzas en ella, eso es lo que vamos a ver, o eso es lo que ustedes me van a tener que decir, para lo cual se les solicita que deben leer la reseña que se llama Las Nubes. ¿A qué me refiero con una reseña? La reseña es lo mismo que un resumen, es decir, de qué trató la obra completa de Las Nubes. No les estoy pidiendo que la lean completa, solo les estoy pidiendo que lean de la 1 a la 22, pero para saber de qué trata me tienen que, por favor, colocar esto, ¿no? Es importante. Después de esto ya tienen que contestar el documento. ¿Qué documento? Pues este documento que está acá. Este documento que contiene una cantidad baja, relativamente baja, de preguntas y tiene que ver aquí, por ejemplo, con, nada más recuerden que son 5 renglones, ya no les tengo que decir, a menos que se les indique lo contrario, son 5 renglones. Entonces, ¿cómo viene ahí? ¿Cuál es el argumento? El argumento, acuérdense, aquí estamos usando fondo y forma. Entonces me tienes que decir el argumento. Allá hablamos también de argumento hace un par de semanas. Me lo tienes que decir en 5 renglones. No necesariamente el argumento es un resumen, ¿eh? Ojo, hay diferencias. Se parece, pero no es lo mismo. ¿Quiénes son los personajes? Me tienes que decir, ya sabes, quiénes son los personajes y cómo funcionan en la historia. Si me pones solo los nombres, estará incompleto. Ya estamos en un punto de la semana 3 en que ya no es necesario que les pidan cosas para que ustedes las ejecuten. Es decir, si yo les digo cuál es el narrador y por qué, pues me lo tienen que contestar. Pero si yo solo les digo cuál es el narrador, me tienen que decir por qué ese narrador es ese narrador. O por qué el personaje es ese personaje y cuál es el personaje principal. Se supone que después de 3 semanas ya tienen ciertos valores, conocimientos teóricos
de literatura que ya atravesamos la semana 1 con fondo y forma, que les dije que iba a ser importante durante todas las semanas y aquí se está comprobando. Por lo tanto, fondo y forma tiene que ver mucho con eso. ¿Con qué? Con analizar aspectos, digamos, desglosar o desmenuzar, dividir en las partes para poder verlo como un todo, cuáles son los lineamientos particulares de un texto literario. Luego, quiénes son los personajes y luego cuáles son las características de la personalidad que identificas en los diferentes personajes. Aquí características de la personalidad. Aquí me ponen quiénes son los personajes y cómo participan en la historia y es diferente de características de la personalidad. Ojo ahí. Situaciones graciosas o divertidas en la historia, igual 5 renglones, ya saben, aquí 5, 5, 5. ¿Qué situaciones identificas en la historia que se presentan en la actualidad? Aquí es donde ustedes van a empezar a trabajar un poquito con su reflexión y a un pensamiento crítico. ¿A qué me estoy refiriendo? A que ustedes me digan si hay algo de lo que leyeron que todavía puede aplicarse o que todavía tiene vigencia en la actualidad. Dicen siempre que muchas veces los clásicos se relacionan con lo de nuestro contexto actual porque, eh, porque están hechos básicamente con los mismos valores y todavía son vigentes que lo que tenemos ahora, ¿no? Entonces ustedes me van a decir esa parte. Después van a tener que grabar un audio donde dice, bueno, primero tienen que crear un fragmento entre 15 a 20 renglones, luego me grabas un audio eh, con el cuento con el cuento que escribiste de 15 a 20 líneas, lo grabas, lo colocas aquí con nombre completo, grupo y generación dentro del mismo audio y lo colocas en este enlace. Una vez que tú hayas puesto este enlace, asegúrate por favor de que tenga todos los permisos y de que sea escuchable y que yo lo pueda escuchar, cualquier persona lo pueda escuchar antes de reproducir el texto. También asegúrate por favor, aunque es una obviedad, pero lo tengo que decir, asegúrate de colocar el link correcto. ¿A qué me refiero con el link correcto? Que copies y pegues correctamente donde yo voy a poder encontrar este audio, perdón. Una vez que hiciste el audio, dice escribe tu cuento, el siguiente espacio con la estructura adecuada y mejóralo en comparación a como lo hiciste de forma oral. Yo sí tengo que ver una diferencia entre lo que grabaste en audio y lo que escribes en el texto. Si yo veo solamente que, por decir algo, yo veo que Zaira está solamente leyendo el audio que grabó, no hay ninguna evolución y solamente hizo un trabajo y se le están pidiendo dos, entonces no está siguiendo instrucciones y está dejando de completar el inciso E que ven ahí. Entonces deben ser diferentes, no radicalmente diferentes, pero yo debo ver una diferencia entre lo que grabaron y lo que escribieron. Es muy importante esa diferencia porque me indicará pues, que entendieron las instrucciones. Luego aquí, ¿qué tan difícil fue tratar la historia en contexto actual? Aquí, por favor, igual 5 renglones, no menos de 5. Más sí, pero menos no. Lo podemos aprender mientras nos reímos o divertimos. Ahí me dices tú, 5 renglones, por favor. Aquí diferencias entre contar tu cuento en audio y escribirlo. Eso es lo que yo tengo que ver cuando los lea. Generalmente lo estoy leyendo y al mismo tiempo estoy calificando el texto escrito. Si son iguales, ahí quiere decir que no leíste la instrucción o que no la entendiste y que no preguntaste. ¿Cuál de las dos formas de narración fue la más útil? No me tienes que explicar, la oral o la escrita. ¿Y cuál te gustó más? ¿Qué ventajas te ofrece la oralidad sobre la escritura y viceversa? Justifica tus respuestas. Ahora aquí, por favor, me van a ayudar, las tres, me van a decir qué fuentes de referencia voy a utilizar y voy a colocar. También para sus compañeros que estarán viendo este video más adelante. ¿Cuál es los textos que voy a referenciar aquí? Repito, ¿cuáles son los textos que voy a revisar acá? ¿Qué leí? ¿Qué leí para revisar esto? Exacto, Zaira, muy bien, la lectura de las nubes. ¿Qué más? Leí algo más también, dos cosas más al menos, o utilicé otras dos cosas más. Ya con eso vamos a ir cerrando la sesión de hoy. Les voy a mostrar de manera general y rápida el foro y vamos a hablar sobre experiencia estética y listo. La lectura de las nubes, los recursos de la estética, muy bien, Zaira, lo puedes utilizar también. Ahí les ayudo yo.
La reseña de las nubes. Acuérdense que sería... Voy a quitarle un momento. Esta que viene ahí marcada, que está en la plataforma, es la reseña de las nubes. Esa es la que deben leer, por colocar también. Y como anterior, porque no, a lo mejor la van a usar directamente, pero es fondo y forma. Fondo y forma es la tercera de los textos. Entonces ustedes pueden poner las nubes, la reseña de las nubes, fondo y forma y los recursos de estética. Si los usaron, adelante. Lo que no se vale es no poner nada, porque ustedes me acaban de demostrar a través de sus respuestas que sí tienen que utilizar algo. Entonces no se vale no usar nada. Y cuando no pones nada, me estás diciendo que no usaste nada. Y creo que esa es la parte que no es positiva. Y esa es creo que la parte, y repito, negativa en ese sentido, ¿no? Vamos a terminar esta sesión, o esta primera parte de la sesión, con dos cosas que son el foro de integración de la semana número 3, que tiene estos requisitos. Ya los había puesto 2 veces en participaciones durante la semana, los puse el lunes y los puse el martes, y otra vez los repito. Ahí nada más me faltó colocar fuentes de referencia de manera obligatoria en cada uno de ellos. Todas las participaciones deben desarrollarse en un párrafo. Me estoy refiriendo a un párrafo de 5 a 8 renglones. Una participación por día, por favor, y reglas de etiqueta y ortografía. El cuarto requisito y último tiene que ser colocar fuentes de referencia. Si no hacen esto, se están arriesgando a colocar a una penalización, digamos, una consecuencia por no cubrir los aspectos generales. Me acaban de demostrar ustedes mismas, me acaban de demostrar que en la actividad integral número 5 van a usar textos. ¿Por qué sería diferente en el foro? Incluso muchos me han preguntado, ¿y qué pasa me parece que es en la participación 4? ¿Qué pasa cuando yo le comento cosas a un compañero? También le puedes sugerir, sugerir textos, ¿no? Yo leí algo, estoy de acuerdo contigo, pero también te sugiero que para enriquecer tu lectura leas esto. Ahí está la forma en que ustedes están utilizando y sugiriendo cosas, consultando, investigando y recomendando a un compañero. Así funcionan los foros. Entonces, ojo con eso, por favor. Y ahora sí, les voy a mostrar qué es el meollo del asunto en los textos de esta semana. Vean aquí. Ustedes me van a decir si esto, vamos a ir cerrando, si esto se considera literatura. Ambas. Las tres, perdónenme. Me van a decir, para ustedes esto es literatura. Le voy a ir pasando. Lo hice también la semana pasada. Esto es literatura. Le doy aquí. Puedo compartir este texto, por ejemplo. Y que ustedes vean cómo lo abrí. A lo mejor es algo que para nosotros no es particularmente extraño, pero sí considero que es importante, ¿no? No lo entendemos, es probable, por eso quiero que ustedes me digan si eso es literatura. Ese sería un caso. El otro caso sería este. Esto es literatura. Este hasta tiene sonido. El otro también tenía sonido, pero vean. Esto está hecho específicamente para la pantalla de un celular, de una tablet o de una computadora. Está hecho específicamente para ese fin, a diferencia de lo que van a leer en las nubes, que no está hecho para eso. Entonces quiero que quede muy clara esta diferencia y que ustedes al final me puedan contestar este sentido. Sobre todo, ¿consideras que los contenidos de los siguientes sitios, los que les acabo de mostrar, son literatura? Y si sí, ¿por qué? Y si no, ¿por qué? ¿Qué debo tomar en cuenta? Experiencia estética y qué es la estética. Y si eso cumple ciertos mecanismos que ya hemos analizado durante todas estas semanas. Si eso lo cumple, adelante, eso es literatura. Si no lo cumple para ustedes, no es literatura y no pasa nada que no lo sea. Pero necesito que ustedes me digan y me comprueben y me argumenten por qué. Con textos consultados. Por eso es tan obligatoria las fuentes de referencia. Hasta aquí me voy a quedar con los foros de integración y con la actividad integradora 5. Avísenme por favor, Zaira, Diana y Kimberly, si hay dudas y si no, para ir cerrando.
Gracias, Zaira. Si tienen dudas, obviamente háganlas. Kimberly y Diana, gracias Diana y Kimberly para ir cerrando, gracias. Entonces bueno, hasta aquí vamos a dejar la sesión número 5, textos y visiones del mundo, semana número 3, leer y escribir para conocer y comprender mi mundo, miércoles 3 de diciembre 2025. Muchas gracias por su asistencia, que tengan una buena tarde, noche, dependiendo de en qué lugar del país se encuentren, y nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias.